buenas tardes, cuando son la 1 de la tarde, iniciamos nuestro informativo del mediodía del tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Estuvimos esta mañana quietos, reflexionando, escuchando las diferentes versiones de un momento complicado, de la campaña del pacto histórico, complicado y hasta ahí. No vimos y se entrevistó hoy al reconocido narcotraficante Gordolindo, se entrevistó esta mañana en la radio a alias Douglas, se siguió con el tema de Piedad Córdoba, que hoy es tendencia, junto con el tema de San Andrés, y producto de escuchar esta mañana, tenemos el siguiente planteamiento para ustedes en este momento. Compartan, antes de comentarles el planteamiento, lo que hemos visto, el análisis que tenemos, les pido el favor de que compartan en este momento la transmisión, dispónganse a escuchar una versión totalmente diferente de lo que está pasando. Creo que tenemos derecho a plantear otra versión de los hechos, a poner el acento de la duda en otras partes y a decir con énfasis que la campaña de Federico Gutiérrez se acabó a partir de hoy. La campaña, mucha atención, la campaña de Federico Gutiérrez se desploma a partir de este momento. Compartan en este momento la transmisión del tercer canal. Ya vamos a ir con el análisis. También vamos a poner aquí la cuenta en X. Muchísimas gracias. Ayer en la tarde recibimos varias donaciones. Agradecería al equipo de redacción, al joven colega periodista Julián Lamprea, a que de pronto si tiene la lista de los aportantes en la mañana de hoy, tarde también, de Nequi. Muchísimas gracias. Estamos tratando de llegar, de conseguir los recursos para poder viajar al Putumayo, porque todavía en el Putumayo hay cosas que no se han contado. Pero volvamos a nuestro tema de hoy. Federico Gutiérrez, que ha quedado como un mentiroso. Bueno, pues bien, arranquemos. La campaña de Federico Gutiérrez, como yo lo he venido señalando, no de hoy, sino hace varias semanas, ha venido en un comportamiento, en un relato sistemático de convertir a Gustavo Petro y al pacto histórico y al gran Frente Amplio Popular por la Transformación Nacional, donde han llegado otras fuerzas, como Fuerza Ciudadana, tratarlo de convertir en un grupo de criminales. Ha sido sistemático su discurso. He visto unos trinos también del joven senador Miguel Uribe, cabeza de lista al Senado por el uribismo, también en la misma línea de criminalizar al opositor político, en este caso, al pacto histórico. Y yo les pregunto a ustedes en el chat, en este momento que empieza a moverse, ¿puede un partido, un candidato presidencial, en este caso como Federico Gutiérrez, hacerse a la presidencia de Colombia con una única propuesta, solamente y todo el tiempo señalando al pacto histórico y a Gustavo Petro de criminales? ¿Es eso lo único que se le oye decir
a todas horas, en todos los debates, en todo tiempo y lugar. Es decir, debemos asumir que la propuesta de Federico Gutiérrez es, para gobernar Colombia, es señalar al contradictor político como criminal. Y esto tiene unos antecedentes en el pasado más cercano. Con ese mismo discurso gobernó Álvaro Uribe Vélez. Quien no estuviera con él era un aliado del terrorismo. Quien no estuviera con él era aliado de las FARC. Los defensores de derechos humanos eran aliados de las FARC, según Álvaro Uribe Vélez. Los periodistas críticos a su gobierno éramos aliados de las FARC. Y eso generó que todos los aparatos de seguridad y de inteligencia del Estado, en lugar de perseguir la criminalidad en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, bajo la seguridad democrática, los aparatos de seguridad del Estado colombiano se convirtieron en aparatos criminales, persiguiendo y haciendo montajes, asesinando a opositores políticos. Y es el mismo discurso que hoy reencaucha Federico Gutiérrez, Miguel Uribe Turbay y todo ese entorno del centro democrático que tiene siempre como pilares de su discurso señalar al contradictor político de criminal, acabar con la paz y el odio. El odio. La política del odio y del miedo. Pero ¿qué pasó en las últimas horas? Si esa es la propuesta, pues la propuesta se le acaba de caer al señor Federico Gutiérrez como un castillo de naipes y acaba de quedar como un gran mentiroso. Esperemos que el acento de los grandes medios de comunicación lo hagan ahí. Le dijo mentiras y le viene diciendo mentiras al pueblo colombiano en medio de una campaña presidencial. Hay un candidato que es alias Pinocho Federico Gutiérrez. Pero jugando y mancillando el buen nombre, la honra de personas, de opositores, progresistas, gente decente, gente honesta. ¿Por qué se le cae la propuesta? ¿Recuerdan ustedes que a raíz de la visita del hermano de Gustavo Petro, Fernando Petro, a la cárcel, en el marco de una comisión intereclesial de justicia y paz, que era un trabajo que se venía haciendo durante años, de ir a hablar con los presos, y aquí Danilo Rueda, que estuvo en las reuniones con Fernando Petro en la Picota, lo dijo muy claro. Hicimos una sola pregunta a todos los detenidos, y a partir de allí empezaba la conversación. ¿Usted cómo se ve aportando al futuro de Colombia? ¿Qué puede aportar al futuro de Colombia? Muy en la línea de la verdad. ¿No es cierto? Pero entonces, ¿qué pasó? Alguien le toma una foto a Fernando Petro, después en boca de Federico Gutiérrez empieza, y del entorno mediático uribista y del entorno mediático de fake news, las bodegas, sus troles, empiezan a decir que la propuesta era que iban a llevar rebaja de penas a los acusados por corrupción, y empiezan a montar allí un relato de que el perdón social era para los corruptos, y a partir de ahí montan tendencias, en fin. Y se va el señor Federico Gutiérrez a la cárcel Picota a dar una rueda de prensa, pero paralelamente ayer me llamó mucho la atención lo siguiente. Entonces sale una noticia muy promovida por una emisora radial de que computadores y celulares fueron decomisados
a internos que se habían reunido con el hermano de Petro. Y cuando uno va a ver la noticia de fondo, ¿qué era? En una revisión de rutina se decomisan unos computadores y unos celulares. Pero le agregan, eso sí, le agregan, a los que se reunieron con Fernando Petro. Hombre, están desesperados por ver cómo enlodan y ensucian la campaña de Gustavo Petro y del pacto histórico, conformada por líderes políticos y líderes sociales, empezando por el mismo Gustavo Petro, que tienen claro durante toda su vida la cantidad de trampas, la cantidad de entrampamientos y que por lo tanto se cuidan mucho, nos cuidamos mucho en ese actuar. Y entonces resulta que ahora toda esta lucha de años por conformar el pacto histórico, por llegar a este momento, entonces resulta que el pacto histórico está dedicado a meterse a las cárceles a hacer propuestas, hombre. Eso no le cabe a nadie en la cabeza, solamente a los que quieren tumbar a como dé lugar. Ojo con esto, a como dé lugar, o como dice un señor por allá, Rindín, un señor por ahí que se viste como brujo, una cosa, un tipo rarísimo, que dice que como sea hay que detener a Gustavo Petro. El mismo señor que financia mercenarios desde Miami, que además que les queda debiendo dinero y lo tienen demandado en Miami, en cortes federales de Miami, para tumbar gobiernos opositores en Venezuela. Y están dispuestos a lo que sea. Estamos viendo solamente la punta de los ataques, a ver cuál les resulta, cuál les pega, cuál les corona. No les va a coronar. No van a lograr tumbar la campaña del pacto histórico. Sigo con mi relato. El señor Federico Pinocho, ese me fue el apellido, Federico Pinocho Gutiérrez, se va a la cárcel Picota a montar un show precedido por una campaña en redes que ese día, el lunes, un gran anuncio, que iban a mostrar unos videos, que iban a mostrar fotos, en fin. Yo me imagino a Gustavo Petro tranquilo, relajado, como dicen los jóvenes, relajado. Porque si hay alguien que la tiene clara, es Gustavo Petro. Por eso no lo han acabado en 30, 40 años de lucha. Bueno, llega Federico Pinocho Gutiérrez a la cárcel Picota y ¿qué dice? Veamos el video. Muchas visitas habrían consistido en básicamente ofrecer beneficios para que no fueran extraditados y un mensaje para que a través de una eventual victoria de la otra campaña de Gustavo Petro ganara la presidencia, abolían la extradición. El país no se le puede entregar ni a los corruptos, ni a los violentos, ni a los narcos. Señora Piedad Córdoba, señor Gustavo Petro, aclárenle al país si se reunió la señora Piedad Córdoba con alias Gordolindo, con alias Douglas de la oficina estructura criminal a la que tanto combatí desde Medellín. Los corruptos, los violentos, los narcos y los extraditables tienen que estar en la cárcel. El diálogo tiene que ser con los ciudadanos. Quieren entregarle el país a los corruptos, a los violentos y a los narcos. Lo que están haciendo es armando una tramoya de la mayor gravedad, para tener influencia en las zonas donde tienen control territorial, narcotraficantes y hoy extraditables,
que están en la cárcel pendiente de un escenario de extradición. Lo que era el pacto histórico se convirtió en el pacto criminal de la picota. Bueno, qué belleza el personaje. Voy a ver si podemos hacer el siguiente ejercicio aquí con nuestro querido máster Milton Cafuche, importado desde el Cauca. Catuche, siempre me corrige. Catuche, a la familia Catuche en el Cauca, un saludo grande en este momento. ¿De qué parte es, Milton? Del Rosal Cauca. A la familia Catuche en el Rosal Cauca, que está pendiente aquí. Compañero Milton está triunfando con el tercer canal. Vamos a tratar de hacer lo siguiente, Milton. Vamos a volver a rodar en cajas el video y yo te voy diciendo detén y vamos a desbaratar el discurso de la mentira de Federico Pinocho Gutiérrez, parte por parte. Y vamos a hacer entre ustedes y nosotros un ejercicio de algo que me apasiona a mí, hacer memoria. En el país que, como decía ese gran filósofo de otra parte, como se llamaba su finca allá en Antioquia, Fernán González, en un país donde ha hecho de la falta de memoria, en un país que hace de la falta de memoria una virtud. Pues aquí vamos a hacer memoria. A ver, arranquemos a ver si podemos, Milton. Muchas visitas habrían consistido en básicamente ofrecer beneficios para que no fueran extraditados y un mensaje para que a través de una eventual victoria de la otra campaña de Gustavo Petro ganara la presidencia, abolían la extradición. Paremos ahí. Entonces, Federico Pinocho Gutiérrez dice que lo que estaba haciendo Fernando Petro, el pacto, era ofrecer propuestas para abolir la extradición para rebaja de penas. Falso, señor Federico Gutiérrez, y por el respeto que usted se merece, como se merece todo el mundo en este país, pero usted debe salir a rectificar, porque hoy los internos, alias Gordolindo y alias Dudlas, que usted menciona, lo desmintieron a usted. Ningún detenido con los que se entrevistó Fernando Petro ha dicho hasta el día de hoy, y han sido entrevistados no por el tercer canal, por los grandes medios de este país que no podemos decir que son petristas, y mucho menos progresistas. Ahí han dicho, en ningún momento se han ofrecido penas, sea rebaja de penas o la extradición. ¿Tenemos el video de Gordolindo o un audio? ¿Qué es lo que tenemos de Gordolindo? Un texto y un audio. Bueno, ya ahorita lo vamos a poner cuando él mencione a alias Gordolindo y a alias Dudlas. Continuemos. Primero, el país no se le puede entregar ni a los corruptos, ni a los violentos, ni a los narcos. Paremos. Hágame el bendito favor. El país no se le puede entregar a los corruptos, a los narcos, ¿y a quién más dijo? Y a la delincuencia, creo que fue. Hágame el favor, el señor Federico Gutiérrez, que hace parte del Centro Democrático, que nos ha gobernado durante estos 20 años, con un lapso ahí de 4 años del presidente Juan Manuel Santos, digo no de 8 años de Juan Manuel Santos, porque 4 llegó con la venia de Uribe. Han gobernado este país ustedes, y dice que para beneficiar a corruptos. Y entonces viene la memoria, que es la loca de la casa. No sé si les pasa a ustedes, pero la memoria
me dice en este momento que Karen Abudinem, ministra del actual gobierno, charista, uribista, acabó con la iniciativa de centros poblados, robándose o llevándose, desapareciendo 70.000 millones de pesos de la iniciativa de llevar internet a los niños de la Colombia profunda. Señor Federico Gutiérrez, ustedes han gobernado con los corruptos. Ustedes tienen a los corruptos en el gobierno, para no hablar de una larga lista de escándalos, empezando por la vicepresidenta de la República y su escándalo con Memo Fantasma. Ahí están los narcotraficantes. Por no hablar de las fotos de muchos miembros de su campaña, empezando por el señor presidente Iván Duque con el Ñeñe Hernández. Ahí está el narcotráfico. Empezando por los escándalos que usted tiene con la oficina de Envigado como protector de la oficina de Envigado, haciéndose el loco y distrayendo detenciones y operativos. Eso dicen en Medellín. Está registrado en los diarios. Ustedes, la derecha colombiana, los gobiernos, han gobernado con el narcotráfico. Entonces, ¿de qué nos viene a hablar el señor Federico Gutiérrez? De que aquí se está haciendo un acuerdo con el narcotráfico, con la corrupción. No, señor, ustedes gobiernan con todo eso, están gobernando con todo eso. El señor Otoniel, ¿qué fue lo que dijo? ¿Y qué es la verdad que quieren callar, queridos colombianos? Otoniel dice que el coronel, se me escapa el nombre, el general Montoya participó en falsos positivos, que el general Barreiro le dieron un apartamento de 500 millones blindado, que trabajaba con los paramilitares, que en conjunto ejército, lo que ya he venido yo denunciando durante décadas, y vuelve y se confirma, que ejército, el señor Rito Alejo del Río, el ejército, gobernación de Antioquia, en ese momento de Álvaro Uribe Vélez, dos Castaño, hicieron la masacre de Mapiripán, es decir, el contubernio de ejército, paramilitar y clase política. ¿Qué clase política? La que usted tiene hoy en su partido de gobierno, señor Federico Gutiérrez, el señor Ramos, que acaba de ser condenado por paramilitarismo. Todo eso está con usted. ¿Usted de qué dice que va a salvar a Colombia? Usted no puede decir que va a cambiar a Colombia. Y es ahí donde están las mentiras. Sigamos. Señora Piedad Córdoba, señor Gustavo Petro, aclárenle al país si se reunió la señora Piedad Córdoba con alias Gordolindo, con alias Douglas de la oficina estructura criminal a la que tanto combatí desde Medellín. Los corruptos, los violentos, los narcos y los extraditables tienen que estar en la cárcel. El diálogo tiene que ser con los ciudadanos. Okay. Hagamos ahí. Dice Federico Pinocho Gutiérrez, que diga Piedad Córdoba, Gustavo Petro, si se han reunido con Gordolindo y con el señor Douglas de la oficina de Envigado. La única verdad que dice en lo que acaba de señalar Federico Gutiérrez es que Douglas hace parte de la oficina de Envigado, pero que él la combatió. Hay que preguntarle a los analistas y politólogos y periodistas de Medellín, porque allá en Medellín tienen otra versión. No recuerdo, si me ayuda nuestra joven y gigante periodista María Paula Fonseca, Villegas, el nombre de Villegas, si de pronto en la redacción nos pueden conseguir un titular
del momento de la captura de Villegas, quien era el secretario de gobierno de Federico Gutiérrez, y lo capturan nada más y nada menos, porque era la cobertura, Gustavo Villegas. Si pueden de pronto capturar en redacción uno de los titulares de la prensa no petrista, donde señalan que fue capturado precisamente por proteger a la oficina de Envigado, como secretario de seguridad de la alcaldía del señor Federico Gutiérrez. Es decir, es mentira que usted combatió a la oficina de Envigado. El gran escándalo y la gran sombra que usted tiene, Federico Gutiérrez, que no la tiene Gustavo Petro, el otro gran candidato presidencial, es que usted protegió, dicen, supuestamente, la oficina de Envigado, pero hay un hecho: su secretario de seguridad termina siendo detenido por sus vínculos con la oficina de Envigado. Es más, creo que alcanzan a comprobar que le habían dado fincas, motos, carros, en fin, todas esas cosas que tanto les gustan a ustedes. Y entonces aquí es donde yo creo, mi querido Milton Catuche, en el máster, que podemos agregar en este momento lo que dijo, fíjense ustedes, quienes salen a decir: un momentico, señor Federico Gutiérrez, a mí no me meta en sus mentiras y en sus locuras. El señor alias Gordolindo, confeso narcotraficante, condenado, y el señor Douglas de la oficina de Envigado, en emisoras que no son petristas, esta mañana, a lo largo de toda la mañana, dijeron: no, señores, a nosotros no nos han venido a ofrecer absolutamente nada de rebajas. Entonces, veamos lo que dijo. Eso lo tenemos en audio y texto, ¿es correcto? Lo de Gordolindo. Entonces, recuerden, Federico Gutiérrez dice: señora Piedad Córdoba, señor Gustavo Petro, digan si Gordolindo y alias Douglas a ustedes les ofrecieron rebajas de penas. Miren lo que respondió hoy Gordolindo. Mi única relación con la doctora Córdoba fue que, afortunada o desafortunadamente para mí, comparto el mismo abogado colombiano con el señor Álvaro Córdoba, que resultó ser hermano de la doctora Córdoba. Y debido a esa coincidencia me la encontré en 2 ocasiones de las muchas que ella le ha realizado a su hermano como abogada, que entiendo es la doctora Córdoba. Y en las 2 ocasiones que le dirigí la palabra en el sitio de visitas de abogados, no fueron más de 4 oraciones, adicional a los respetuosos saludos que le doy a una señora como ella. Las 4 oraciones fueron 2 en el primer encuentro fortuito y se trató de mucho gusto, etc. Y el abogado que compartimos me preguntó en presencia de ella mi opinión sobre un abogado americano para el caso del señor Álvaro Córdoba, quien es su hermano. Y yo le dije mi opinión sobre el abogado en cuestión, y en el segundo encuentro fortuito, días después, cuando yo esperaba, se desocupara mi abogado colombiano de entrevistarse con ellos, y se trató de, además del saludo, recomendarles al doctor Todd Joller en USA. No fue más mi experiencia con la doctora Córdoba. Además, ella no volvió por acá, ya que su hermano fue trasladado al pabellón de alta seguridad para extraditables. Según entiendo, ella y sus abogados, incluido el que me presta asesor a mí, se dirigen a ese edificio, muy diferente al donde yo pago mi condena. No siendo más, me despido. Atentamente, Javier Zuluaga Lindo. Ah, y algo más. Ya estoy tranquilo y retirado de toda actividad cuestionable desde hace 2 décadas, y así espero seguir. Dios con nosotros. Muy bien, acabaron ustedes de escuchar la lectura de la carta que se conoció esta mañana de alias Gordolindo, desmintiendo a Federico Pinocho Gutiérrez. El señor Gordolindo no ha tenido encuentros con Piedad Córdoba, fortuitos. Piedad Córdoba no le ha pedido citas, comparten el mismo abogado, y lo deja claro. Ya está condenado, además. Y el señor Douglas, lo escuché esta mañana, que es el otro privado de la libertad del que habla Federico Gutiérrez, también salió a los medios que no son petristas, a decir: un momentico, yo no
No he hablado con la señora Piedad Córdoba, no tengo nada que ver con ella, aquí no ha venido nadie a ofrecerme nada. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la apuesta de Federico Gutiérrez, de su entorno uribista, de sus JJs, de sus reyes y de toda esa gente encargada de hacer campañas de desprestigio, entrampamientos y acabar con la vida de familias, de personas, la honra de la gente? ¿Cuál es la idea? Primero, la deducción que uno puede sacar, y con esto fue que yo arranqué la emisión de hoy, es que es una campaña que no le tiene propuestas al país. Una campaña que no tiene nada que decirle al país. Una campaña solo y únicamente basada en ver cómo, de alguna manera, santa o no santa, legal o criminal, se detiene el triunfo, el ascenso, la victoria del cambio del proyecto progresista en Colombia, encabezado por Gustavo Petro. No tienen ninguna otra propuesta. 2. Queridos amigos y amigas que en este momento siguen la transmisión del Tercer Canal, estoy viendo que hay saludos nuevamente desde el Cauca, Cartagena, un abrazo grande, Medellín, Boyacá también conectado en este momento. Agradecemos que nos sigan enviando sus saludos y nos digan desde qué rincones del país nos están viendo. Segunda deducción. Queridos amigos, amigas colombianos, no puede ser que un país como el nuestro, agobiado hoy por la tristeza de lo que acaba de pasar con el fallo de La Haya sobre San Andrés, tristes por la masacre en el Putumayo y en lo que se ha convertido nuestro querido Ejército Nacional, cómo lo politizaron, cómo lo corrompieron, cómo han mancillado el honor de nuestros soldados, de nuestros queridos soldados de la patria, desvirtuando la esencia de nuestro ejército dedicado a cuidar a su pueblo, y cómo ha llegado a unos niveles de corrupción, asesinando, cometiendo falsos positivos y eso. Esos son los dolores de la patria. El dolor de saber hoy que Colombia atraviesa una hambruna, semejante despensa agrícola que tenemos, pero Colombia aguanta hambre hoy. 20 millones de colombianos aguantan hambre, 7 millones en miseria absoluta. Todo nuestro litoral pacífico incendiado por el narcotráfico, asesinándose niños entre niños, jóvenes entre jóvenes. La única propuesta que hay es el que tiene el dinero para comprar moto, pistola y salir a sicariar. Esos son los dolores de la nación. Y frente a eso, por no seguir enumerando otras tristezas y dolores que nos ha causado este gobierno, pero sí que nos han llevado a que cada día el colombiano y la colombiana pierda dignidad. En medio de ese desastre, un candidato y una campaña presidencial como la de Federico Gutiérrez se dedica a hacer este tipo de shows. Y esa es la propuesta para el país. Les pregunto, queridos amigos y amigas, ¿se puede compadecer los grandes problemas de país que tenemos para que un señor como estos se diga candidato presidencial? Y lo único que nos esté, a lo que nos lleva, es que cada 3 días una mentira, para ver cómo detiene a Gustavo Petro, que le está haciendo propuestas al país,
que es un estadista, que es un hombre de Estado, que Gustavo Petro se ha preparado toda la vida para tener el Estado en la cabeza. Eso no se lo meten a uno con inyección, ni uno se gana esas horas, años de estudio, de entender el Estado, no se lo gana uno en una caja de cornflakes, ni porque un día fue alcalde de Medellín ya, entonces puede ser presidente de Colombia, de un país, de un potro llamado Colombia, brioso, que es difícil dominar, que es difícil entender, atravesado por el narcotráfico, por la corrupción, en fin. Y entonces se inventan a este señor como se inventaron a Iván Duque. Igual, pero de una manera más cínica y vulgar, la propuesta hoy de esta gente es mentir, mentir, mentir y mentir sobre la otra campaña. No hay derecho. No hay derecho. Y gente que sigue cayendo en esas trampas. Entonces, la conclusión de este punto, no les importa si es verdad o mentira lo que dicen, es lo que menos importa. Como me diría, lo que menos importa es la verdad. Lo que importa es lograr el titular, lograr el escándalo. Mentir, 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 calumniar, calumniar y calumniar, que de la calumnia algo queda, decía el gran maestro de este grupo de políticos conservadores que era Laureano Gómez. Y andan en eso. Y claro, logran captar incautos. Hombre, que no, que están ofreciendo, que van a salir los presos. El otro día un taxista, no, que los que van a gobernar en Colombia son los detenidos, los presos. ¿Y de dónde saca eso? De escuchar a Pinocho Gutiérrez. Y contaminan el alma de la gente, la cabeza de la gente, porque a esa declaración le ponen bodegas, le ponen un entorno mediático, le ponen periodistas, una maquinaria mediática, cadenas de WhatsApp para lograr impactar en el imaginario colectivo. Y nosotros aquí hoy nos dedicamos con mucho esfuerzo, dedicando horas a hablar con ustedes, para decirles, a desbaratar mentiras. A mí me estaría gustando estar haciendo investigaciones periodísticas, viajando. Bueno, no tenemos los recursos para viajar, esperamos que pronto lleguen esos recursos, pero no, resulta que el momento histórico hoy de Colombia me obliga a mí y a este querido equipo del Tercer Canal a estar deteniendo golazos, mentiras, mentiras, mentiras. Y creo que este momento de la historia del país amerita hacer este ejercicio junto con ustedes. Aquí viene otra parte del video de la declaración de Federico Gutiérrez que es impresionante. Continuemos. Quieren entregarle el país a los corruptos, a los violentos y a los narcos. Lo que están haciendo es armando una tramoya de la mayor gravedad, para tener influencia en las zonas donde tienen control territorial, narcotraficantes y hoy extraditables que están en la cárcel. Ojo, ¿puedes devolverlo así? En las zonas donde tienen Más control atrás. territorial, una Oigan esta tramoya perla. de la mayor gravedad, para tener influencia en Atrás, las atrás. zonas donde Atrás. el diálogo tiene que ser es con los ciudadanos. Quieren entregarle el Eso. país a los... Oigan esto. Vamos, combinemos los dos audios, el mío y el El de... diálogo tiene que ser es con los ciudadanos. Quieren entregarle el país a los... Oigan esto. Play. con los ciudadanos. Quieren entregarle el país a los corruptos, a los violentos y a los narcos. Pausa. Quieren entregarle el país a los corruptos, a los violentos
y a los narcos. Bueno, llamemos a la memoria, llamen a la memoria, ustedes ahí en sus casas, memoria, 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 memoria. Y desbaratemos el argumento, la idea, porque no es un hombre de argumentos. Quieren entregarle el país a los narcos. Inmediatamente a mí se me viene a la cabeza el Ñeñe Hernández en la campaña de Iván Duque. Ahí está el narcotráfico, que no lo investigaron, hay conversaciones, hay llamadas telefónicas, todo. Que algunos aquí no lo quieran ver y no quieran creer que estos gobiernos de derecha gobiernan con su gran aliado el narcotráfico, allá ustedes. Yo lo tengo claro. Y lo tuve claro un agosto de 1996, debajo de una gran ceiba hermosa, adivinen dónde, en la selva Lacandona, en Chiapas, México, entrevistando al subcomandante Marcos, cuando le hago la pregunta sobre el narcotráfico y me dice, el narcotráfico no es el enemigo de los gobiernos de América Latina, es el gran aliado de los gobiernos de América Latina. Ustedes acaban de ver al expresidente de Honduras, íntimo amigo de Álvaro Uribe Vélez, detenido y extraditado por narcotráfico. Los escándalos de narcotráfico de presidentes en Centroamérica, de ministros, campañas infiltradas por el narcotráfico en Colombia, en fin. Entonces el señor Federico Gutiérrez dice, pretenden gobernar con el narcotráfico. Ustedes gobiernan con el narcotráfico. Ustedes gobiernan con el narcotráfico. Si ustedes, este es un debate bonito y lo planteó en su momento, hablando de narcotráfico, de gobierno y gobernabilidad, y este es un debate bonito y lo planteó Gustavo Petro en su momento. ¿Con qué gasolina hacen hoy la cocaína en Colombia? Con la gasolina de Ecopetrol. Con la gasolina de Ecopetrol. Hagan ustedes cuando puedan o llamen y pregunten. Popayán, ¿usted estuvo conmigo allá en Argelia? Sí, claro. ¿Cuánto hay, Caucano? 5 o 6 horas. 6 horas, me dice aquí Milton Catuche. 6 horas de Popayán a Argelia, Cauca. Y de Argelia a Cauca al Plateado, otras 4 horas. Todo eso lleno de laboratorios, de sembrados de coca y laboratorios. Y en todo ese camino, ¿cuántas estaciones de gasolina? Más de 50, 70, 80 estaciones de gasolina para pueblos de 2.000, 3.000 habitantes. Y eso pasa a la luz de este gobierno. Y con eso. Entonces, ¿por qué hay 70, 80 estaciones de gasolina en pueblos veredales en una zona de producción de cultivo de coca y producción de cocaína? Porque la gasolina la necesitan no para los benditos carros ni las motos, sino para la producción de cocaína. ¿Y a quién le piden esas licencias para poner estaciones de gasolina? Pues al Ministerio del Interior, al Ministerio de Minas y a Ecopetrol. Entonces no saben y no se dan cuenta que ponen estaciones de gasolina como arroz en zonas cocaleras para la producción de cocaína. Entonces el señor aquí, Federico Gutiérrez, diciéndonos o diciéndole al pacto histórico de los progresistas que nunca han o hemos gobernado Colombia, que aquí se va a gobernar con el narcotráfico. Lo otro que dice es con los violentos, con los violentos, con los violentos. La memoria. Violentos. Violentos la guerrilla, sí, violentos. Violentos el narcoparamilitarismo, violentos. Violentos las clases políticas tradicionales de las regiones del país que hicieron alianzas con el narcotráfico para crear ejércitos paramilitares que les sirviera en momento de elecciones coaccionar, presionar el voto
a favor de su clientela política, de sus alfiles políticos. Esos son los violentos. Y adivinen, esos parlamentarios aliados del narcoparamilitarismo, los despojadores o políticos aliados de los despojadores de tierras en Colombia, ¿en dónde están? Con el uribismo. Esos son los violentos, señor Federico Gutiérrez. ¿Usted le viene a decir a Gustavo Petro que le va a entregar el gobierno a los violentos? Ustedes han llegado a gobernar con los violentos. Y lo ha denunciado Gustavo Petro en uno de los más brillantes y magníficos debates en el Congreso de la República. Pocos debates brillantes en la historia reciente de ese Congreso, como el de Gustavo Petro, desnudando y denunciando la parapolítica y diciéndoles en el Congreso de la República en la cara a los parlamentarios como el Gordo García, el señor Pimiento y tantos y tantas que llegaron al gobierno de la República en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde el paramilitarismo tuvo más del 30% del Congreso de Colombia, que llegaron allí con las manos untadas de sangre, producto del descuartizamiento, de la masacre, del asesinato, para coaccionar poblaciones enteras para que les votara. Esos son los violentos, señor Federico Gutiérrez. Y esos violentos están en su campaña, señor Federico Gutiérrez. Y claro, ustedes dirán con todo derecho, ¿y la guerrilla? Sí, lo que pasa es que ustedes y yo hemos sido testigos de un Estado que bombardeó campamentos guerrilleros, que dio de baja al Mono Jojoy, que dio de baja a Alfonso Cano, que dio de baja a Raúl Reyes. ¿Dónde están los bombardeos, las capturas o dados de baja del señor Carlos Castaño, Fidel Castaño y Vicente Castaño? Su muerte son un misterio, quedan, y ha sido estructurado así el relato del paramilitarismo en Colombia. Y aquí ha habido un hombre que se le ha parado a ese proyecto paramilitar que se llama Gustavo Petro, para que usted, señor, venga a decir, Federico Gutiérrez, que aquí se va a gobernar con los violentos. Los violentos han sido ustedes, que convirtieron el DAS en la máquina criminal desde el estado más infame de las últimas décadas en Colombia, para acabar familias, para perseguir al opositor, para, como decía Jorge Noguera, director del DAS, de su gran mentor Álvaro Uribe, para escuchar hasta los ronquidos nuestros y no dejarnos en paz, porque nuestro único pecado era pensar diferente. Los violentos son ustedes, señor Federico Gutiérrez, y no se equivoque. Y aquí ha habido unos hombres, unas mujeres, unos jóvenes líderes en este país que nos hemos opuesto a ese proyecto violento narcoparamilitar que ha venido gobernando Colombia en las últimas 2 décadas. No vamos a gobernar con los violentos. Vamos a hacer trizas la violencia, como dice Gustavo Petro. Vamos a hacer trizas la guerra. Pero a diferencia de ustedes, señor Federico Gutiérrez, nosotros no nos guían nuestros pasos en la vida, ni en la política, ni el rencor, ni el odio. No vamos a gobernar contra ustedes. Vamos a gobernar con todos los colombianos y para todos los colombianos. No vamos a convertir los organismos de seguridad del Estado en policías políticas que se dediquen a perseguir a nuestros contradictores políticos. No vamos a ser como ustedes. Sigamos escuchando y desbaratando las mentiras de Federico Gutiérrez. Corruptos, a los violentos y a los narcos. Lo que están haciendo es armando una tramoya de la mayor gravedad, para tener influencia los que en las están zonas, armando una tramoya, de pronto y mayor gravedad, para tener influencia en las zonas donde tienen control territorial narcotraficantes
y hoy extraditables Ok, que están en la cárcel. hasta ahí. Lo que dice Federico Gutiérrez, no es que me guste a mí poner apodos ni entrar en ese terreno de los apodos y de los descalificativos, pero de verdad que el cinismo al que han llegado es impresionante. Dice Federico Gutiérrez aquí, quieren entregarle el poder repitamos. Entregarle el país a los corruptos, a los violentos y a los narcos. Lo que están haciendo es armando una tramoya de la mayor gravedad, para tener influencia en las zonas donde tienen control territorial, narcotraficantes y hoy extraditados. Hasta ahí. Tramoya para tener control donde hoy tienen control narcotraficantes, extraditables, donde hoy dominan narcotraficantes. Óigame, señor Federico Gutiérrez, esa declaración yo creo que a usted le puede costar por lo menos ser candidato del Centro Democrático, porque ustedes, el Centro Democrático y este gobierno, Iván Duque, lo que le dice a la comunidad internacional y lo que nos dice a los colombianos todos los días es que ustedes tienen el control sobre este país. Que ustedes controlan las áreas de narcotráfico, que ustedes son los gobiernos de la seguridad. Y cuando dicen seguridad, ¿ustedes han visto? Eso ponen la voz recia, fruncen el ceño. Somos la seguridad. Vamos a devolver la seguridad. Pues es una gran contradicción lo que usted está diciendo, señor Federico Gutiérrez, porque lo que dice es que ustedes no tienen control en las zonas de narcotráfico. Esa sí es una verdad. Esa sí es una verdad. Y que supuestamente el pacto histórico está hablando para tener votos en esas zonas. En esas zonas siempre ha ganado el uribismo, doctor Federico Gutiérrez. En esas zonas siempre ha ganado el uribismo. Porque el narcotráfico los ve como sus aliados. Porque esa clase social emergente proveniente del narcotráfico los ve como sus aliados. Los ve como su fórmula de éxito. No es a nosotros. El mismo Otoniel lo dice. Una de las grandes verdades por las cuales presionábamos muchos para que Otoniel no fuera extraditado era que nos dijera quién le había dado la orden de matar a Gustavo Petro. Y alcanzó a decir que políticos de derecha, ligados al narcotráfico. Yo recuerdo, hace un año en Turbo, me abordó gente de Otoniel y me comentó eso. Nos dieron la orden de atentar contra la gente de la Colombia humana. Pero no queremos hacer eso. Sectores del ejército. Lo sabíamos hace años. ¿Para qué querían utilizar a Otoniel? Y ese es el narcotráfico. El gran aliado de sectores de poder de este país. ¿Cuánto llevamos en este momento de transmisión? ¿Una hora? Bueno. Terminemos. ¿Con qué termina el señor Gutiérrez esta rueda de mentiras? De la mayor gravedad para tener influencia en las zonas donde tienen control territorial. Él dice, están armando, ¿cuál es la palabra que utiliza? En las zonas donde tienen control territorial.
de la mayor gravedad Atrás. a los narcos. Lo que están haciendo es armando una tramoya de la Tramoya, mayor gravedad. tramoya. Pum, pum, tramoya. De la Pausa. Tramoya de la mayor gravedad. Bueno, yo les pregunto a ustedes, queridos amigos, que hoy se conectan en este momento de la tarde, que les pido que compartan en este momento la transmisión. Aquí estamos analizando a Federico Pinocho Gutiérrez. Dice que el pacto histórico está haciendo una tramoya. Hombre, lo que ha quedado evidenciado que aquí los que están dedicados a hacer tramoyas, montajes, campañas de desprestigio, y yo le pregunto, ¿este podría ser un nuevo trino, querida colega María Paula, desde mi cuenta de Twitter? @Holman Morris en mayúsculas. A propósito, me preguntaban el otro día que ¿por qué en mayúsculas? Porque cuando las tenía en minúsculas, me sabotearon la cuenta y nunca la fiscalía pudo averiguar quién era. Se apropiaron de mi nombre en minúsculas y, en fin. @Holman Morris. Señor Federico Gutiérrez, sírvase decirle al país si en su campaña está JJ Rendón, el de las tramoyas, el especialista en tramoyas. Y lo que estamos viendo es que la campaña presidencial hoy, en esta última etapa precediendo la primera vuelta presidencial del 29 de mayo, es la campaña de las tramoyas. ¿Cuál tramoya les pega? ¿Cuál tramoya les resulta para golpear la campaña del pacto histórico? Para golpear a Piedad Córdoba, para golpear a Gustavo Petro. ¿Qué tramoya? Le hace tramoya, entrampamiento, campaña de desprestigio. ¿Quiénes son los que están haciendo eso? El Centro Democrático. Ahora nos vienen a decir que el pacto histórico está haciendo tramoyas. Los que contratan expertos en tramoyas, Federico Gutiérrez, han sido ustedes, los partidos y movimientos de la derecha. Gustavo Petro ayer, en un corto trino, dijo: el pacto histórico no hace campañas de desprestigio. No vamos a hacer campañas de desprestigio. No vamos a hacer campañas a punta de mentiras, porque lo hemos padecido nosotros. Uno de mis grandes pecados en la vida fue haberme candidatizado a la alcaldía de Bogotá como candidato de Gustavo Petro. Casi me cuesta la vida. No me pegué un tiro, fue de milagro, con la campaña de desprestigio que me hicieron, que después de 3 años quedó en lo que era, en lo que buscaban, titulares. Pero lograron hacer un gran daño. Pero aquí estamos, sin odios, sin rencores. No. El momento histórico del país no está para odiar ni para cargarse uno de rencores. Está para ser grandes, magnánimes, grandes. Hay que sacar a Colombia de la ignominia. Hay que sacar a Colombia del estado frustrado al que lo llevaron. Hay que sacar a Colombia adelante. Hay que devolverle la esperanza a Colombia. Y en esa ruta y para ese trabajo no podemos detenernos en pequeñeces, en odios, en rencores pequeñitos, que si me miró, que si me dijo, que si se inventaron. No, para adelante. Vamos adelante. Tramoyas. El Centro Democrático diciéndole al pacto histórico que arma tramoyas. Hágame el favor, los expertos en tramoyas. Continuemos. A los narcos. Lo que están haciendo es armando una tramoya de la mayor gravedad, para tener influencia en las zonas donde tienen control territorial, narcotraficantes y hoy extraditables que están en la cárcel pendiente de un escenario de extradición.
Lo que era el pacto histórico se convirtió en el pacto criminal. Hágame, hasta ahí tenemos, ¿no es cierto? El pacto histórico se convirtió en el pacto criminal. Hágame el favor. Ya tenemos el titular cuando es capturado el secretario de Seguridad Villegas del señor Federico Gutiérrez. Hágame el favor en producción, don Milton Cafucci. Este es. No lo alcanzo a leer ahí. A ver. Podemos, exacto. Ah, mira, aquí se ve mejor. Si quieres, pónchame con el recorte también ahí en ese recuadro arriba, Milton, como me tenías con Federico. ¿Sí se puede? Bueno, ahí están leyendo. Esto, si no estoy mal, es El Colombiano. Caracol Radio. Caracol Radio. Caracol Radio. ¿En qué fecha dice ahí? Esto es año 2022, el 30 de marzo. 30 de marzo, no puede ser. Bueno. Sí, así fueron las relaciones. Así fueron, están reviviendo el escándalo. 30 de marzo del 2022, Caracol Radio, que no es petrista, dice: así fueron las relaciones de Gustavo Villegas y la oficina de Envigado. Julio Perdomo era vocero de la oficina líder de 9 grupos delincuenciales y enlace del secretario de Seguridad de Medellín. El secretario de Seguridad era Gustavo Villegas. ¿De qué alcaldía? Faltó ahí poner en la nota, seguramente en la alcaldía de Federico Gutiérrez. Secretario, ay, mire esa ternura de titular, secretario de Fico. Secretario de Fico era el principal colaborador de la oficina de Envigado, por favor. Y lo está diciendo Caracol Radio, no lo está diciendo ningún medio petrista, ni comunista, ni nada. Caracol Radio. ¿Y qué es lo que dice, terminando, el señor Federico Gutiérrez? ¿Que qué? ¿Que el pacto histórico es el pacto de criminales? El histórico se convirtió en el pacto criminal de la picota. Pacto, ok. Pero no habla de su secretario de Seguridad, que era de la oficina de Envigado. Entonces, ¿cómo dice el señor Federico Gutiérrez que él combatió a la oficina de Envigado si su secretario de Seguridad era el aliado de la oficina de Envigado? Muy jodido que lo crean a uno y los crean a ustedes tan estúpidos. Lo que debe explicar el señor Federico Gutiérrez eran sus relaciones y si encubrió o no encubrió, si supo o no supo de las relaciones de su secretario de Seguridad con la oficina de Envigado. Lo que tiene que explicar el señor Federico Gutiérrez es si se sigue moviendo en aviones que son del narcotráfico, como está señalando un portal noticioso. Los del pacto criminal en este país han sido otros, señor Federico Gutiérrez. Los que hicieron aquí un pacto. Un escenario de extradición. Con el narcoparamilitarismo, un pacto criminal para masacrar colombianos, aquí fueron otros. El pacto de Santa Fe de Ralito, el pacto de Chibolo, la clase política dirigente regional que lo acompaña a usted en su campaña presidencial fue la que hizo pactos con la criminalidad en el Caribe y en Antioquia. Así son las cosas, queridos amigos. Así son las cosas. Y debido a esto, debido a que se le caen las mentiras, yo me atrevo a decir, se cae la campaña de Federico Gutiérrez. Y esto no quiere decir que crezca la campaña de
de Sergio Fajardo, ¿no? También el señor Sergio Fajardo tiene cosas que explicar. Queridos amigos y amigas, no caigan en entrampamientos. ¿Cómo se combate? Nos decía ayer Alejandro Toro, elegido representante a la Cámara por Antioquia. ¿Cómo se combaten esas fake news? Hombre, hay que combatirlas en la calle, hay que combatirlas con este aparato, ustedes, deteniendo las cadenas de WhatsApp que empiezan a decir, controvirtiendo, con argumentos, con cariño y con afecto. Para ganar en primera vuelta, para ganarle en primera vuelta al cinismo, a la mentira, a los que han gobernado con corruptos y violentos a Colombia. Solamente puede ser con cariño, afecto, inteligencia, argumentos, una bonita voz, pensar bonito, hablar bonito. No puede ser a los gritos, esa cosa de balas lo que hay. No, no, no. Nosotros no somos eso. Ese es el país que hay que cambiar. Con argumentos, con afecto, con alegría. Son las 2:13 de la tarde. Tenemos otros 2 informes especiales montados, pero nos veremos a eso de las 3:30, 4 de la tarde. Regresamos con otro informe especial sobre la condena al gobierno nacional por las interceptaciones del DAS a Piedad Córdoba. También analizaremos la situación de Luis Alfredo Ramos, que la Corte Suprema ratifica la condena a 8 años por sus vínculos con el paramilitarismo. ¿Dónde está la campaña o el entorno político de Luis Alfredo Ramos hoy? En la campaña de Federico Gutiérrez. ¿Qué hacía Luis Alfredo Ramos detenido en una cafetería de Medellín hablando con Alex Char en pocos días? Una foto que está circulando. Ah, bueno, de esas fotos sí no hablan, de esos encuentros sí no hablan. ¿Ok? Y hablaremos también de otro tema del día, como es el tema de San Andrés. Y las 4 de la tarde nos volvemos a ver aquí en una emisión especial del Tercer Canal dedicado a acabar con las mentiras, con los fake news en contra de la campaña presidencial de Gustavo Petro, de la campaña histórica presidencial de Gustavo Petro. En cualquier momento regresamos. Feliz resto de días, de día. Ya nos vemos en un rato. Un abrazo grande. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com.co. En la app ve al signo pesos y elige la opción Envía Plata o la opción Recargar. Recuerda que para la web elige la opción Recargar. Llena los datos con el número de cuenta 304-271-5010 y elige la opción Nequi.
Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia. Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.